Hola mis valientes, ¿qué tal estáis? Nada, hoy me paso por aquí para hablar de un tema que ahora mismo está en auge y quería dar mi punto de vista, eh, que seguramente a más de una persona no le gustará o no estará de acuerdo, pero bueno, es mi punto de vista. Entonces quería compartirlo con todos vosotros. Es relacionado al asesinato de Samuel que ocurrió el otro día en A Coruña, que varias personas le propinaron una brutal paliza hasta causarle la muerte. Entonces, yo lo que quería resaltar con este vídeo era el tema de que es una noticia muy trágica. Lo que pasa que la importancia de la noticia no es el mero hecho en sí de que han asesinado a una persona, sino que se está centrando totalmente en que es homofobia. Lo que yo quiero resaltar es que el motivo de la noticia es más importante que la noticia en sí. Es decir, se están centrando en que es un caso de homofobia porque los agresores le llamaron maricón. Si hubiera sido una persona de color, hubiéramos hablado de un caso de racismo porque le hubieran llamado negro o asiático o lo que fuera. Si fuera un caso de una chica, que ya tiene pasado algún caso, pues le llamarían zorra o puta o cualquier otra cosa. Es decir, son palabras que se usan de manera ofensiva. Da igual el tipo de persona que sea, a la persona que le toque. En este caso en concreto le tocó a Samuel, pero le podía haber tocado a otra persona. Lo que yo quiero transmitir es que no nos centremos en que es un caso de homofobia. La cuestión es que han asesinado a una persona que no ha hecho nada. Es decir, le han quitado la vida a un joven de 24 años que tenía su trabajo, que tenía sus sueños, que tenía una familia, que tenía amigos, que tenía mucha vida por delante. ¿Qué importa la orientación sexual? ¿Qué importa el trabajo que tengas? ¿Qué importa si eres hombre, si eres mujer, si eres gordo, si eres flaco, si eres de raza negra, si eres de raza asiática, si eres blanco? ¿Qué importa? Si al final lo que realmente importa, lo que realmente está detrás de todo esto es que somos personas y como personas formamos una sociedad. Homofobia, sí, vale, homofobia, pero es que realmente lo que estamos viendo en las noticias es que la mentalidad de la sociedad ya por ella misma es homófoba. ¿Por qué no dejamos de etiquetar? ¿Por qué no dejamos de que si es homofobia, que si es racismo, que si es machismo? Evidentemente las personas que han agredido a este chico lo han hecho porque seguramente su mentalidad era también machista. Entonces, si nos ponemos a etiquetar y nos ponemos a sacar conceptos, no solamente hay homofobia, también podemos ver casos de machismo. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que basta ya de violencia. ¿Por qué no nos respetamos? ¿Por qué no vivimos en tolerancia? Lo importante es que cada persona tiene derecho a ser como ella misma quiere ser. Da igual si es de una orientación sexual, de una ideología, de una raza, da igual. Lo importante es que pueda ser libremente ella misma. Resaltemos la tolerancia, el respeto, la libertad, la igualdad. Todos tenemos derecho, todos somos personas que formamos una sociedad y al final la diversidad es lo que enriquece la sociedad. Entonces, ¿por qué razón nos estamos machacando por haber diversidad? El caso de Samuel resalta ahora mismo porque es lo que acaba de ocurrir, pero no hace tanto ocurrió lo mismo con una chica que fue violada en unas fiestas por un grupo de hombres. Es decir, que ejemplos podemos encontrar miles. Lo que se tiene que terminar es el odio, la discriminación, la intolerancia.
el provocar miedo. Lo que se tiene es que poder ir por la calle tranquilamente, sin tener miedo, sin temer por tu vida. Se supone que vivimos en una sociedad desarrollada. Pues demostrémoslo. Demostrémoslos y acabemos con toda esta violencia y con estas discriminaciones y con estas etiquetas. Dejemos de etiquetar. Cada uno es como es. Además, quiero transmitir mi más sincero pésame a toda la familia, amigos y allegados de este chico, así como el de otras muchas personas que sufren de estas mismas situaciones. Entonces, nada, espero haber aportado mi pequeñito granito de arena y nos vemos en el próximo vídeo.